pienso que es muy importante que todos acá entendamos por qué hacemos como hacemos las cosas y por qué ciertas cosas que hacen en otros lugares acá no las hacemos. No es porque no sepamos lo que en otros lugares están haciendo, sino porque de pronto no nos parece que sea lo necesario hacer. ¿Sí? Pienso que necesitamos ser muy celosos, no solo en la manera que abrimos las Escrituras y las explicamos, sino también todos los elementos que se van introduciendo dentro de un servicio a Dios. No cualquier cosa da lo mismo. A Dios no le agrada, a pesar de lo que nosotros pensamos, cualquier cosa que hagamos con buena intención. Ponerle buena onda, buena intención, no santifica y hace que lo que hacemos a Dios le resulte agradable, para nada. Máxime teniendo que tenemos escrituras que nos guían y nos dicen lo que Dios quiere y lo que no quiere. Entonces es muy importante que entendamos, ¿sí? Y yo quiero decirles, y justamente hoy por eso venía manejando y digo, lo voy a hacer. Justo hoy me encontré con una persona allí en Carapachay que no vive en Argentina, que hace años que no veía, y nos abrazamos y conversamos largo. Y es una persona que muy celosa de Dios, él es pastor en este momento también, y él entiende que la forma en que se agrada a Dios con la adoración es todavía mucho, pero mucho, llamémosle así, digamos así, más conservadora o más distinto de como hacemos nosotros. Él no usa instrumentos, por ejemplo. Él cree que no hay que usar instrumentos. Entonces estuvimos hablando, porque detrás de eso hay, digamos así, lo que llaman el principio regulador, un asunto histórico, etcétera, etcétera. Discusiones que se remontan a 500 años atrás, que todavía persisten. Y bueno, hablamos de lo que él piensa y como yo pienso y que yo me ubico, digo, entre lo que vos hacés y lo que hacen acá en Carapachay, y ahí estamos nosotros un poquito más en el medio. Y conversamos y venía pensando que nunca yo jamás les expliqué absolutamente nada de esas cosas. Y sí que es muy importante que entendamos. Para también hacer las cosas con entendimiento, ¿verdad? Abran por favor en Juan, capítulo 4. Hay muchos textos que vamos a considerar, pero eso que estaría bien, me gusta comenzar un sermón o una enseñanza con un texto guía, digamos así. En Juan 4 es el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. De pronto vale la pena leer 24 versículos para ponernos en contexto, pero no lo vamos a hacer. Solo les digo yo con mis palabras. Jesús sale caminando, ¿sí?, de Jerusalén hasta Galilea y dice que le era necesario pasar por Samaria, así que en vez de evitar, los judíos cuando hacían ese camino evitaban a los samaritanos pasando por otro lado. Entre los judíos y samaritanos se odiaban, porque los samaritanos eran como una especie de judíos truchos, digamos así, que se habían mezclado con los asirios cuando fueron invadidos. No conservaron la pureza. Y los samaritanos también solo reconocían el Pentateuco, nada más. Los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, lo demás no lo usaban. Solo usaban el Pentateuco, la Torá, la ley. Bueno, había entre ellos discusiones. Los judíos pensaban que los samaritanos eran impuros. Los samaritanos pensaban que los judíos, de alguna manera, no estaban haciendo las cosas bien tampoco. Y así que el Señor, sabemos la historia, es hermosa la historia de una mujer que era muy pecadora, había tenido varios maridos o varias relaciones, y en este momento estaba en concubinato. El Señor toma la iniciativa de acercarse a ella, de comenzar una conversación, un encuentro evangelístico. Ese es realmente el énfasis acá, es como el Señor sale a buscar lo que está perdido. Y en una persona, otra vez, hay un montón de elementos acá que son enfáticos en Juan. En el capítulo 3 se nos muestra cómo el Señor tiene una conversación con Nicodemo, que era un líder religioso. Y notablemente en el capítulo 4 se nos muestra cómo Jesús tiene una conversación evangelística ya con exactamente el polo opuesto. Una mujer despreciada en su sociedad, porque era samaritana, porque era mujer y porque era una pecadora tremenda. A tal punto que se nos insinúa acá que la mujer estaba seguramente sintiéndose excluida de la sociedad porque al mediodía sale a buscar agua a un pozo de agua, donde nadie jamás en esa época, en ese lugar del mundo, sale al mediodía al rayo del sol a hacer esas cosas. O salen a la mañana temprana o al atardecer. Pero al mediodía la mujer se asegura que no se va a encontrar con nadie. Y a esa hora se encuentra con Jesús.
Y es hermoso, todo el relato es hermoso. Pero el Señor, en el momento que el Señor la confronta a la mujer con su pecado, porque mete el dedo exactamente en el asunto que la mujer no está casada y tuvo ya varios hombres en su haber, digamos. En ese momento la mujer, que es confrontada con su situación, como pasa con cada ser humano, se trata de escabullir. Trata de hacer una pregunta que no tiene nada que ver, que nos ha pasado a todos. Estás hablando del Evangelio con alguien, llegás al punto neurálgico, llegás ahí al meollo del asunto y te dice, ¿y ustedes qué piensan de los ovnis? Y no sé, ¿qué tiene que ver? Y así te empiezan a preguntar cualquier cosa. Bueno, el Señor llega al asunto del pecado de esta mujer. Noten ustedes, Juan capítulo 4, versos 17 y 18. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Jesús ya sabía, porque él le dice, llama a tu marido y vení. Y dice, no tengo marido. Bien has dicho, dice el Señor, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínense, como que el Señor es un adivino para la mujer. ¿Cómo sabe este hombre? Pero mete exactamente el asunto en el pecado de esta mujer. Y entonces la mujer, verso 19, dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y inmediatamente se va por las ramas, como decimos nosotros, a hablar de cualquier otra cosa porque no quiere hablar de su pecado. No nos gusta hablar de eso. Y entonces dice, nuestros padres, verso 20, adoraron en este monte Gerizim. Allí tenían ellos el lugar de adoración. Y ahí estaba Jesús, en Samaria. Y vosotros decís, los judíos, que en Jerusalén, la Biblia dice que en Jerusalén debía ser donde tenía que estar el templo. Dios estableció eso. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, ¿qué pensás de los ovnis? Más o menos, no tiene nada que ver con el pecado de la mujer. Ya que veo que eres profeta, Señor, que me adivinaste esto, por favor, explícame. Hay una duda acá, siempre hay una discusión entre nosotros. ¿Dónde es el lugar correcto? ¿En el monte Gerizim o en el monte Jerusalén? ¿Dónde es? Jesús le dijo, verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dice, tremenda frase, fuerte, directa. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Ustedes son unos ignorantes, está diciendo el Señor. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No era muy vueltero el Señor, para nada. Acá hay un conflicto detrás de todo este diálogo, tremendo conflicto étnico ahí. Y el Señor dice, ustedes no saben nada, nosotros los judíos sabemos todo. Nosotros sabemos. Porque la salvación viene por los judíos, no por los samaritanos. Mas ahora, la hora viene, verso 23, y ahora es. En este instante estás viendo lo que todos los profetas venían anunciando, lo que esperaban, y los samaritanos también esperaban la venida de un Mesías. Ahora es, ya está, acá estoy yo presente. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 2 versículos más para redondear. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Estaba enfrente a ella. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Hermoso encuentro, tremendo, pero acá, de nuevo, en medio de esto, acá hay una verdad grande como una casa. En cuanto a la adoración, no se trata, la clave de la oración no se trata en qué lugar la hacemos. Si en un monte, en un templo, acá, allá, ¿dónde? Si vamos a Luján, si no vamos a Luján, no interesa el lugar. Ya no, en algún momento sí interesó. Tenía que ser en Jerusalén, en el templo. Pero la hora viene, y ahora es, dice el Señor. Ahora es, que porque viene el Señor Jesús, a partir de ahí cambia todo. Porque ahora Dios se hizo hombre.
Y ahora los seres humanos, se nos cuenta en el libro de Hebreos, podemos acceder a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Y Él ya quitó todas las barreras. Por eso en el momento que Cristo moría, dice que se rajó el velo del templo en dos. De arriba hacia abajo, Dios lo rajó. Por eso se raja de arriba hacia abajo. Ya de alguna manera notable, patente, que ya no hay separación. Por medio de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios y adorar a Dios sin intermediario. Solo Cristo. Sin un sacerdote, sin un sistema religioso, sin nada, solo Cristo, sin un sistema de sacrificios. Porque claro, eso era también la razón por la cual en el templo de Jerusalén solo se podía, porque ahí estaba toda la organización de los sacerdotes, los levitas, los sacrificios, todo estaba establecido ahí. El templo estaba diseñado para eso, con su altar, con su lugar para lavarse las manos, para hacer los sacrificios, etc. No se podía hacer en cualquier lado, debajo de cualquier árbol, poniendo 5 o 6 piedras juntas y ahí hacemos un sacrificio y listo. No se podía. Ahora el sacrificio estaba ahí presente, el Mesías, que iba a dar su vida en rescate, y a partir de ese momento ya no importaba. Pero en este contexto, porque esta combinación en espíritu y en verdad, es muy importante entenderlo. En este contexto, en verdad, está relacionado con lo que ustedes no saben lo que están haciendo. Porque no tienen las escrituras, porque la han rechazado, solo tienen la Torá, que son las escrituras, pero el resto no consideran nada, no saben nada ustedes. Han armado una religión humana, no la que Dios dijo. La salvación viene por los judíos, no porque yo lo digo, porque Dios estableció así y se acabó. Y eso es adorar a Dios en verdad, es haciendo como Él dice, no como se nos ocurre a nosotros. No como los samaritanos inventaron su sistema y porque lo inventaron y tenían buena intención, entonces Dios dijo, bueno, está bien, qué lindo, lo importante es que adoren a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. No, mentira. No es así. Es lo que Dios dice. Y después dice en espíritu y aclara por qué. Dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Otra vez, porque Dios es espíritu, le adoramos de corazón, en espíritu y en verdad. No importa el lugar, no importa la posición, no tiene que ver la gimnasia que hagamos, si levantamos las manos, si no las ponemos, no interesa nada de eso. Cosas externas, sino lo que está pasando en mi corazón y en el tuyo. Porque Dios es espíritu y lo adoramos en espíritu, de corazón. Bueno, esto nos va a guiar. Vamos a ver otros textos, pero en esta discusión o enseñanza sobre de qué manera la Iglesia debe guiarse en todo lo que llamamos adoración. Nos vamos a concentrar, después de introducir en forma amplia lo que es la adoración, específicamente el asunto de la alabanza, que son las canciones que hacemos. Pero la adoración es mucho más que cantar a Dios. Tiene que ver con mucho más cosas. La Iglesia, se nos enseña en la Biblia, existe al menos para 3 propósitos. Uno de esos propósitos está relacionado con Dios, el otro con los creyentes y el otro con los que no son creyentes. La Iglesia principalmente, o primordialmente, existe para exaltar a Dios. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, sea que comamos, bebamos, lo que sea que hagamos, tiene que ser hecho para la gloria de Dios, todo. Y la Iglesia, todo lo que se hace dentro de una iglesia tiene que ser hecho para la gloria de Dios. La Iglesia está en el mundo para exaltar a Dios, para mostrar a Dios a las personas. Es el lugar donde las personas se encuentran con Dios. La Iglesia está como un testimonio, como una columna y baluarte de la verdad de Dios. Es un testimonio. Ese era el plan que Dios tenía para los judíos, que ellos sean de alguna manera los voceros de Dios en este mundo, los representantes. Y ahora en esta dispensación de la gracia, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ahora ese es el papel de la Iglesia. La Iglesia se le manda ahí por todo el mundo anunciando el Evangelio. Es representante de Dios en este mundo. ¿Sí? Saulo, Saulo, dice Jesús a Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la Iglesia, pero el Señor dice, ¿por qué me persigues a mí? La Iglesia representa a Dios en este mundo. De manera que en la Iglesia principalmente, primordialmente, lo que hacemos es exaltar a Dios, adorar a Dios. Muy importante eso. Dice un escritor, principalmente, primero y sobre todo, la Iglesia debe ser para el Señor. Él es la cabeza y Él debe ser el foco, la primera prioridad. Eso es lo más importante en una iglesia.
Las iglesias, y dentro de ellas los creyentes individuales, deben estar comprometidos primero a Cristo, y entonces unos a otros en Cristo, y entonces al mundo. En ese orden. Primero Cristo. Él es la cabeza de todo, Él es el centro, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo que más importa es Dios, no nosotros. Y entonces después que nos concentramos en el Señor para exaltarle, entonces sí, lo que sigue, nosotros como iglesia debemos edificarnos con la palabra. Y entonces una vez que cumplimos esos dos propósitos de exaltar a Dios, de edificarnos a nosotros, entonces sí nos extendemos al mundo para evangelizarle, para compartir las buenas nuevas. Estos tres, continúa este mismo autor, que se llama Ortlund, estos tres no deben ser hechos cronológicamente, uno a la vez, sino que ellos deben ser parte de la vida de las iglesias y los creyentes todos al mismo tiempo. No es que nos dedicamos, los próximos 6 meses vamos a dedicar a adorar a Dios, a exaltarle, y después vamos a seguir los próximos 6 meses y al final vamos a alcanzar el mundo. Todo el tiempo estamos haciendo todas estas cosas. No es nada original lo que estoy diciendo, la verdad, es algo tan evidente en las Escrituras. La Gran Comisión habla de eso, que tenemos que ir por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñando todas las cosas que Él nos ha mandado. La Iglesia enseña, entrena, capacita a los santos para la obra del ministerio, Efesios capítulo 4. Y entonces cuando venimos acá a las reuniones de la Iglesia, cuando nos congregamos para exaltar a Dios, nos congregamos para edificarnos con la palabra y entonces salimos al mundo para hacer lo que debemos como testigos del Señor. Y eventualmente puede ser que algún inconverso, un incrédulo, entre a nuestras reuniones. Amén, bienvenido sea. Vamos a tratar de que también el Señor le hable. Eso se contempla en 1 Corintios 14. Pero no es que hacemos las reuniones para que venga gente. Hacemos las reuniones para exaltar a Dios y para edificar a los creyentes. Y si viene alguien, bienvenido sea. Súper, gracias a Dios por eso. Es Dios que probablemente lo esté guiando a venir, para que escuche el Evangelio. Pero de ninguna manera deberíamos reemplazar jamás que gente le guste venir a nuestras reuniones, a que nosotros tengamos que ir y hacer testigos a donde sea que vayamos, hasta el último de la tierra, dice, ¿no? Pero nunca jamás, pensando en estos propósitos, nunca jamás se nos da permiso en la Biblia a reorganizar eso y decir, bueno, el mundo entero se está perdiendo, ¿qué hacemos acá nosotros cantando? Si vamos a estar cantando por toda la eternidad en el cielo, dejémonos ya de cantar. Porque viene un incrédulo, ¿qué va a pensar cuando estamos cantando? ¡Qué ridículo! No cantemos más. O cantemos otras cosas que le gustan a la gente que nos viene a visitar. Y lo mismo con el estudio, pero una hora, ¿quién va a aguantar una hora de un estudio de la Biblia si la gente ni lee ya casi? Hagamos una meditación de 15 minutos. Y entonces se reacomoda todo y ya no es siguiendo el patrón bíblico que nos reunimos para exaltar a Dios y edificar a los creyentes, sino todo lo que nos importa es alcanzar al mundo. Suena muy lindo, muy compasivo. Es como un populismo bíblico eso. Pero no funciona. Porque al poco tiempo ya somos todos una manga de ignorantes, que no conocemos la Biblia porque nadie la enseña, porque no la queremos enseñar. Y ya no nos importa si a Dios le gusta o no le gusta lo que cantamos, sino si le gusta a la gente que nos visita. Si hay buena onda entre nosotros. Y ya la iglesia ya no es más una iglesia. Es un club social, no sé qué es, un salón de fiestas, no sé, pero ya no es iglesia. Por eso debemos ser muy celosos y tratamos de serlo con la ayuda del Señor, porque nos damos cuenta que a lo largo de la historia mucha gente que empezó bien, en algún momento terminó mal. Y nosotros no somos tan maravillosos que digamos. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Por eso también es importante hablar de esto, para que todos entendamos y seamos celosos y protejamos. Y no presionemos tampoco, pastor. ¿Qué onda acá? ¿Viste? Que es una cosa. ¿Y la pandereta cuándo le metemos? Y no sé, falta onda acá, falta swing, falta... O lo que sea. Estoy inventando en este momento, pero... Ojo con eso. Ojo. La iglesia es del Señor, no nuestra. A Él le tenemos que dar cuenta un día. Los que estamos dirigiendo la iglesia tenemos que dar cuenta procurando presentarnos como obreros aprobados, que no se avergüenzan. Usan bien la palabra de verdad. Un día vamos a dar cuenta delante del Señor de lo que hicimos. Y Dios, la iglesia la edifica el Señor. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesús, Mateo 16. Creo que es el verso 18. Yo edificaré mi iglesia.
Por supuesto, Dios me llama a mí. Me llamó al ministerio, gracias a Dios por eso, hermoso. Pero no me llama porque no sabe qué hacer Él, a ver si yo le puedo ayudar. No, me llama como un privilegio para... Él me da... yo soy un administrador, dice Pablo, 1 Corintios 4. Y es necesario que los administradores sean hallados fieles. Dios me llama, me convoca como si yo fuera, no sé, un gerente, el pañolero, no sé, tomá acá, esta es tu descripción de trabajo, cuidame la iglesia. Pero Él sigue siendo la cabeza de la iglesia, no yo. ¿Qué es eso de yo traer mis ideas innovadoras y creativas y ya decimos, bueno, saquemos el púlpito, ahora se usa stand-up? Así me contaba un hombre que se están reuniendo en comisiones de pastores en otras ciudades y están tomando cursos de stand-up, porque es lo que ahora le gusta a la gente. Y van con la mano, y hay videos, y predican con la mano en el bolsillo, tocan chero, ni Biblia, y la gente matándose la risa, y lleno de gente. Una onda espectacular, pero ¿qué es eso? Bueno, ya. Lo quiero compartir como una convicción las cosas, no como una enseñanza así, bueno, punto 1, 2, 3, ¿qué va a hacer? Quiero que esto es algo muy importante, demasiado. Miren, nosotros no nos damos cuenta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Engañoso el corazón y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no nos conocemos del todo bien. Y ya lo sabemos. A veces y le decís a tu esposa, ¿qué te pasa? Y yo no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. No sabemos lo que nos pasa a veces, la mayoría de las veces. Ni sabemos lo que necesitamos. Pero de golpe, en esa arrogancia humana que tenemos, en su orgullo, parece que algunos pretenden saber lo que cada ser humano necesita. Y dicen, bueno, no, esto no lo hagamos más acá en la iglesia. La gente está buscando otra cosa. ¿Qué está buscando? Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Dios dice lo que vos y yo necesitamos. Y lo que cada ser humano necesita es encontrarse con Dios. Dios nos creó para sí mismo. Nosotros necesitamos a Dios. Y nuestras almas no hallan descanso hasta que se hallan en Dios. Y cuando una persona entra a la iglesia, se supone que al entrar en esta iglesia se va a encontrar con Dios. Y por eso es algo serio. Por eso hablo yo de ese populismo berreta espiritual. ¿Qué es eso de que venga acá la gente y se encuentre acá con una buena onda? ¿Qué buena onda? La gente necesita a Dios. Que se venga acá y escuche la palabra de Dios. Y que cuando cantemos lo que se canta sea para exaltar a Dios. Y que en lo posible todo lo que entre por nuestros sentidos nos haga pensar en Dios de una manera apropiada, no falsamente, en verdad. Que nos llegue al espíritu, no a las emociones, sentimientos, decir, qué lindo, adoré a Dios. ¿Qué adoraste a Dios? Porque te gustó el ritmo, el swing, tenía buena onda la música. Y eso es adorar a Dios. Se debe adorar en espíritu y en verdad. Es algo mucho más profundo que nos guste el ritmo de una canción. Mucho más profundo. Tristemente es común. Esto lo escribí hace muchos años, no estaba acá. Hace muchos años escribí un documento imaginando que algún día una iglesia me iba a evaluar para ver si yo iba a ser o no su pastor. Entonces dije, bueno, voy a escribir un documento y si alguien me llama, y me pasó. Alguien me llamó y me dice, mira, se barajó tu nombre acá en la mesa, nos quedamos sin pastor y queríamos saber si podrías considerar la posibilidad de ser nuestro pastor. Le digo, sí, macanudo. Te mando por email un documento, léanlo y si les parece, entonces seguimos hablando. Y nunca más me llamaron. Yo ya sabía que no me iban a llamar más. Porque yo ya sabía que estábamos parados en otra vereda, ¿no? Pero me pareció muy honesto tener algo escrito, decir, bueno, esto es lo que yo pienso. Esto es lo que pienso de esto, esto es lo que pienso de esto, esto es lo que pienso de esto. Bueno, esto es lo que pienso sobre lo que debe ser el lugar que debe ocupar en una iglesia la adoración a Dios. Tristemente es común ver una brecha entre lo que una iglesia dice creer y lo que en realidad hace. Todos dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Todos. ¿Quién te va a decir que no? Nosotros acá nos basamos todo en la Biblia. Y claro, ¿quién te va a decir no, nosotros no usamos la Biblia? Estás reconociendo que no deberes estar donde estás. Esta es una de esas verdades que todos repetimos, pero raramente vemos funcionando a pleno en una iglesia. La iglesia existe primero que todo para exaltar a Dios, esto es para adorarlo. La adoración precede y supera a todo lo demás.
Y puse acá como texto de prueba Deuteronomio 6:5, lo que se llama la Shema. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. Eso es la ley de las leyes, digamos así. Eso es lo que Dios pide del ser humano. Que amemos a Él. Eso es lo que necesitamos los seres humanos. Y para eso existe la iglesia en este mundo. No para aliviar los problemas de los pobres, para tener hogares para las mamás solteras y programas para los alcohólicos anónimos y de recuperación de los que quieren dejar el cigarrillo y todas esas cosas. Para eso no existe la iglesia. Para nada de eso. Que lo hagan otras personas eso. Deja que los muertos se entierren a sus muertos, dijo Jesús. Nosotros tenemos que hacer otra cosa, que nadie más la puede hacer, porque nadie más tiene eso. Nosotros tenemos un tesoro, que es el Evangelio que ha sido puesto en nuestras manos, vasos de barro que somos, pero tenemos que cuidarlo. Esa verdad, que es el Evangelio. La principal actividad en el cielo, según lo que vemos en Apocalipsis, parece ser la adoración a Dios. La adoración precede y supera a todo lo demás. Y ahí vemos, en un momento vamos a ver en Apocalipsis 5, Apocalipsis 4, Isaías 6, cuando tiene la visión del cielo allí en Isaías 6. Él está viendo ahí a los serafines cantando Santo, Santo, Santo. De Jehová Dios, de los ejércitos, etc. Y así debe ser en la tierra también. Así es la oración que llamamos el Padre Nuestro, ¿no? Santificado sea tu nombre. Así en el cielo como en la tierra. Así debe ser. La iglesia debe ser como un pedacito de cielo acá en la tierra. Una antesala, una muestra de lo que va a ser el cielo. Porque acá está el Señor entre nosotros. La iglesia no es un club social o una agencia de ayuda a los necesitados. Dios debe ser preeminente en todo. Y para que esto sea así, la iglesia debe recuperar un alto concepto de Dios, solemne concepto de Dios, digno, concepto de Dios digno, como corresponde. Para que de nuevo, cuando entre una persona que no conoce, diga, yo no sé, porque no entiendo nada, pero algo había ahí que no vi en ningún lado, nunca, jamás. Algo pasa ahí. Dios es exaltado. La palabra es predicada. Otro escritor, profesor conocido ya, jubilado de un seminario, dice, las iglesias saludables dan énfasis a la soberanía de Dios que llama a su pueblo para adorarle. El culto genuino empieza con un conocimiento de la presencia y el poder de Dios. Y más adelante, dice él, esto lo saqué de una publicación teológica, de un seminario, dice, la salud de la iglesia no empieza con la evangelización o las misiones, aunque los dos deben seguir. La salud de la iglesia bíblica empieza con una congregación centrada en Cristo y la Biblia, determinada a hacer en su vida personal, familiar y corporativa precisamente lo que Dios quiere de ellos. Y da lo mismo, dice Kenneth Gangel, así se llama este hombre, si su número es 15, 500 o 15.000, no nos importa la cantidad que seamos. Nos importa que Cristo acá sea el centro. Eso es lo que nos importa. Y Dios dirá, es su iglesia. Si trae más gente o no trae más gente, Dios dirá. Bueno, esto estoy siendo enfático, pero todo esto afecta a todo lo demás. Cuando ponemos esto Dios en su lugar, en el centro, de ahí fluye todo, a todos los ministerios que se hagan, a todas las actividades que hagamos y cómo las vamos a hacer, todo. Por supuesto. Por eso acá, por ejemplo, no cantamos los cumpleaños en un servicio a Dios. Me cuesta a mí entender en qué lugar encaja eso con este concepto de que Dios es el centro. En el servicio. Entre que empiece y termina el servicio no es momento para cantar el cumpleaños a nadie, la verdad. En otra actividad, sí, claro que sí. ¿Qué tiene de malo? Si nos queremos mucho entre nosotros, ¿no? Pero acá el propósito es que nos centremos en Dios. No que hagamos cosas simpaticonas para los que nos visitan. ¿Sí? El Señor es la autoridad, Él es la cabeza, Él manda, como nos ha enseñado Tony varias veces ya allí en Timoteo. Él es el que manda. Y Él nos dice lo que se debe hacer y lo que no debe hacerse. Y esa autoridad la ejerce por medio de la Biblia. No es que nos habla
por sueños o por voces audibles o pálpitos, sino que en la Biblia está todo. Y ahí en la Biblia vemos. Y hay distintos grados, y esto es lo que hablábamos hoy con este hombre que yo les menciono, que es pastor en otro país, lo que llama el principio regulador. O sea, en la Biblia hay claramente cosas dichas que no se deben hacer. Hay cosas que no se deben hacer. Y punto, no se discute, no se hace. Hay cosas que se mandan a hacer, claramente. Por ejemplo, cantar. No es una opción. Se nos dice claramente que en la iglesia se debe cantar. Y nos guste o no, sea agradable para la cultura en que vivimos, que cantemos o no, así hacemos. Hace años, en otra iglesia que comenzamos cuando éramos novios con Mónica, un hombre que era actor, modelo, actor, no sé. Bueno, empezó a venir. Se ve que se sentía, qué sé yo, un personaje importante, no sé. Empezó a venir. No era el único, había otra actriz que venía también. No sé qué pasó. Pero bueno, resulta que empezó a venir. Venía siempre tarde. Y un día me acerco y le digo, ¿qué pasa que no venís a temprano? Dice, a mí me parece ridículo. Personas grandes como nosotros cantando. ¿Qué es eso? Es un cumpleaños, ahí no sé. Parecemos niños de un jardín. No me gusta, dice. A mí me gusta escuchar la palabra, nada más. ¿Para qué cantamos? Me dice. ¿No sentís un poco de vergüenza cantar? Yo no soy cantante. ¿Qué hago ahí cantando con ustedes? No, ridículo. Bueno, el Señor nos manda cantar y hacemos. Pero hay una zona gris, llamémosle así, zona gris, donde no se nos dice exactamente qué está bien y qué está mal. Y ahí, bueno, hay distintas opciones o distintos puntos. En algún lado de la Biblia dice que debemos usar un piano. No dice, claramente que no lo dice. ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Hay iglesias donde gente está danzando mientras canta. Ustedes saben, los que conocen y han visitado, en el escenario están danzando. ¿De dónde sacan eso? Dicen, bueno, David danzó cuando recuperaron el arca. ¿Es suficiente eso para incluyamos la danza en un servicio? No es un tema fácil esto, ¿eh? Por supuesto que no. Pero empezamos trazando líneas en lo que está bien claro, lo que Dios dice que sí se debe y lo que no se debe. Y después podremos llegar, si es que podemos llegar con el tiempo, a pensar en esos detalles que, de nuevo, no está prohibido, pero tampoco está explícitamente dicho que se debe hacer. Pero de nuevo, es muy importante que la Biblia sea la que dirija todo. Porque Dios es la cabeza. Dios manda y ya ha hablado. Dios ha hablado y acá está todo lo que Él ha dicho. Y ahí buscamos su dirección. ¿Sí? Principalmente en el Nuevo Testamento, porque estamos en la era donde los principios del Nuevo Testamento rigen. Y del Antiguo Testamento podemos tomar ejemplos. Podemos llegar a tomar algún principio, alguna ilustración que nos refuerce lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pero nosotros no somos el pueblo de Israel. Y muchos elementos que había en la adoración de Israel tienen también que ver con el sistema ceremonial que Dios estableció para ellos, que no es establecido para la iglesia, es distinto. Por eso el Señor dice, ahora la hora viene y ahora es, que ya no va a ser, no solo el monte Gerizim nunca estuvo bien, pero tampoco en Jerusalén. Ya está eso, se acabó. Entonces no tenemos que salir a ver en el Antiguo Testamento a ver qué hacían para hacer lo mismo. Ojo, no es una interpretación correcta de la Biblia, un uso apropiado de las Escrituras. Tenemos que ver principalmente el Nuevo Testamento. Bueno, aquí vamos. Déjeme hablar un poquito en forma general qué es la adoración, para después meternos en la alabanza, ¿sí? Adorar a Dios, según el pastor MacArthur, es rendirle culto a Dios. Es darle honra a Dios, eso es adorarle, rendirle culto, honra a Dios. Me gusta más la definición que da el doctor Mayhew, que fue rector del seminario donde yo estudié. Él dice, adoración o adorar a Dios es vivir en la presencia de Dios de acuerdo con su voluntad para su placer y su gloria. Me encanta esa definición. Vivir en la presencia de Dios de acuerdo con su voluntad para su placer y su gloria. Es más amplio de lo que nosotros solemos decir, adorar a Dios. Yo adoro a Dios en mi casa, en el trabajo adoro a Dios. Si lo que hago, lo hago tratando de seguir la voluntad de Dios para su gloria y para su placer. Eso es un acto de adoración.
adoro a Dios y adorás vos a Dios, sirviendo a otros hermanos, sacrificándote por otros, etc. Adorás a Dios con tus ofrendas, adorás a Dios con tus oraciones, con tu confesión de pecado, adoramos a Dios leyendo las Escrituras, adoramos a Dios, por supuesto, cantando, por supuesto que sí. Adoramos a Dios cuando hacemos un culto de bautismo, estamos haciendo lo que Él nos mandó de acuerdo a su voluntad. Adoramos a Dios cuando evangelizamos, cuando hablamos de Cristo, a pesar de que nadie se convierta, adoramos a Dios, estamos proclamando, haciendo lo que Él nos pide que hagamos, es adoración a Dios. Cada acto de obediencia a Dios, hecho con el deseo de darle placer y gloria a Dios, es un acto de adoración. Claro que sí, es muy amplio el concepto. En otras palabras, dice el doctor Mayhew, es tener comunión espiritual con Dios. Eso es adorar a Dios. Y usa como texto 1 Juan 1:3. Dios es el sujeto y el objeto de nuestra adoración. ¿Qué significa el sujeto y el objeto? Que yo dirijo mi adoración, y vos, los creyentes, a Dios. Pero el contenido de lo que digo a Dios son cosas sobre Dios, notablemente. Por eso decimos, es el sujeto a donde dirigimos, a quién dirigimos la adoración, y el objeto, las cosas que decimos, lo vemos en las Escrituras, son cosas de Dios. Cantamos a Dios sobre Dios. Si cantamos, si estamos adorando en acciones, lo mismo. Hacemos a Dios. Él es el sujeto de todo lo que hacemos. Cualquier cosa que yo haga, cualquier esfuerzo que yo haga para que ustedes me vean y me admiren, no es adoración a Dios. No lo es, aunque parece que lo fuera. Cualquier cosa que yo haga, y ustedes no lo saben, porque no ven mi corazón, que yo lo haga de corazón para el Señor, es adoración a Dios. ¿Sí? Cuando lo dirijo a Él. Si es algo que Él pidió, de acuerdo a su voluntad, no lo que se me ocurre. Porque muchas veces en la Biblia Dios dice, lo para a la persona y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te pidió que hagas eso? No le agrada a Dios tampoco que hagamos lo que nos ocurra, sino lo que Él dice que debemos hacer. Repito, entonces, Dios es el sujeto y el objeto de nuestra adoración. Por tal motivo, la adoración es acerca de Dios, no acerca del hombre. Dios es el objeto y el sujeto de la adoración, no yo, ni vos, ni nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. Voy intercalando principios, después lo repasamos, pero yo sé que en los Salmos hay ejemplos de personas que hablan de yo, mí, me, mío, etc. Hay ejemplos, pero no es, si haríamos algún día, me gustaría hacerle un ranking, como todo un estudio inductivo de los Salmos de cuánto se menciona, cuánto se dice esto, cuánto lo otro, cuántas quejas, etcétera, etcétera. No es lo que más se dice. Yo, mí, mis problemas, yo, mis cosas, mis sentimientos, te amo, te quiero, Hay lugares donde uno entra a participar de un culto de alabanza, y la palabra más repetida es yo, y mí, y mío, y a mí me pone loco todo eso. Y Dios es el sujeto de nuestra adoración. Dios es el objeto de lo que decimos, no yo y todo yo. Ya estoy harto de mí, y vos, y me imagino que también, ya estamos hasta acá de nosotros. Por eso venimos a la iglesia, necesitamos salir de mirarnos todo el tiempo nosotros mismos. Eso es una cosa espantosa. Bueno. La verdadera adoración requiere devoción de todo corazón, alma, mente y fuerza. Lucas 10:27. Cuando es tiempo de darla, uno debe dar lo mejor de lo que tiene, no las obras. Proverbios 3:9. Le damos a Dios lo mejor que podemos. No, si tenemos tiempo, bueno, vamos a ver. ¿No? Estamos acá sentados pensando Boca River o no sé qué más. Dice, bueno, y ya, Dios, sí, es cierto, Dios, ¿cierto? Qué bueno. No así. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, de alguna manera también implica que la actitud apropiada es estar llenos de asombro ante Dios, de reverencia. Hacemos algo consciente, estamos entendiendo lo que hacemos, entendiendo a quién estamos cantando, a quién estamos haciendo, si es un acto. Pasamos a ofrendar, estamos leyendo, estás parado ahí leyendo la Escritura
y conscientemente estamos con una actitud de reverencia diciendo, Señor, qué maravilla, que me puedas hablar a través de un libro. Y trato de escuchar, porque si me pierdo, como vos, yo también se me va la mente en otra cosa. Me cuesta. Y cuántas veces me pongo a orar y me quedo dormido. Y vos también, obvio. ¿No? Y bueno, así somos. Los discípulos se durmieron ahí en el huerto de Getsemaní. Y yo me hubiera dormido también, claro. Es una lucha, lo reconocemos. Pero hacemos lo posible, porque Dios se merece que haya un esfuerzo en eso. Y cuando a mí me cuesta un esfuerzo preparar un sermón, a todos los que predicamos, y también me implica un esfuerzo escucharlo de una manera que sea adoración a Dios. Yo adoro a Dios cuando estoy sentado ahí y me esfuerzo para dirigir mis pensamientos a lo que se está diciendo y escucharlo como si Dios me estuviera hablando. Y no mirando para otro lado, sí, Dios, perdón, sí. No, así es como se adora a Dios. Haciendo un esfuerzo, no de manera circunstancial. Bueno, ¿se acuerdan cuando David quería comprar el terreno al lado de su casa? Y el hombre le dice, no, ¿para qué lo querés? No, para el Señor. No, te lo regalo. No, yo te lo voy a comprar. No, te lo regalo. No, yo te lo compro, porque es para el Señor. Y yo no quiero darle a Dios nada que no me cueste algo. Yo lo quiero pagar, porque es para el Señor. Y en un sentido es así, o sea, es adorar a Dios implica que yo, porque soy débil y vos también, la carne nuestra es muy débil, hacemos un esfuerzo consciente, en espíritu y en verdad, como dice acá, de enfocarnos en Dios, de inundar nuestra mente con las cosas de Dios. La verdadera adoración puede ser individual o colectiva, pero la adoración colectiva o corporativa siempre debe ser precedida por la individual. Si nosotros en la semana, cada uno individualmente, nosotros cuando nos congregamos los domingos, si cada uno de nosotros está de verdad procurando adorar a Dios en su vida, cuando nos juntamos acá para adorarlos como cuerpo, es mucho mejor. Es mucho mejor. Por supuesto. Cuando lo hacemos en forma corporal, por lo general es algo todo externo, digamos. Nos juntamos, cantamos juntos, pero eso externo es una manifestación de lo que está pasando adentro de nuestro corazón. Y lo ideal, de nuevo, es que estemos de verdad de corazón, buscando al Señor, procurando que sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestra vida, con lo que nos cuesta eso, ¿no? Cantar a Dios con gratitud, con alabanza, no es una opción. No es una opción, en la Biblia no lo es. Y acá tengo una lista larguísima. La Biblia, puse acá, claramente ordena a todos los creyentes a cantar alabanzas a Dios. Bueno, Salmo 30, si quieren, por favor, vean, Salmo 30. Versos 4, Salmo 34. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. 34. Salmo 33, vamos a ver algunos, ya que están acá cerquita. Salmo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañed con júbilo. Lindo eso, hacedlo bien, no hagas cualquier cosa. Total, bueno, Dios sabe que Él mira nuestro corazón y bueno, para Dios lo mejor, si podemos. Salmo 34, acá también, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Bueno, y así. Si ustedes están anotando, o por lo menos en la grabación quedará, Salmo 47, 1, 47, versos 6 al 7, Salmo 66, 1 y 2, 81 del 1 al 3, 147, versículo 1, versículo 7, 149, versículo 1, Isaías 12, 5 al 6. Y así, en Efesios 5, 19 al 20 y Colosenses, que les invito por favor a buscar, Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16.
Acá hay un paralelo entre Colosenses y Efesios 5. A mí me gusta enseñar esto con Colosenses, pero son casi iguales los textos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ahí está el sujeto, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy lindo, acá está de nuevo Nuevo Testamento, una iglesia local, la iglesia de Colosas. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí está la orden. Es una orden, que la palabra more. Asegúrate que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra morar ahí es muy interesante. Da la idea de alguien que habita en un lugar no como huésped, sino como dueño, que es con cosas distintas. Por supuesto que es distinto. Cuando sos dueño, hacé lo que se te antoja, es tu casa. Cuando sos huésped, todo se pide permiso. Cosas que no se tocan, no se hacen, no corresponde. Acá dice que la palabra de Cristo tiene que morar de una manera muy especial en nuestros corazones, de manera abundante y también de una manera donde realmente produzca cierto efecto en nosotros. Le tenemos que dar un lugar a la palabra de Cristo, un respeto. Tenemos que permitir que la palabra de Cristo de verdad guíe nuestras vidas. Esa es la orden. Y noten acá, lo que sigue son participios que modifican a esa orden. La modificación es discutible acá, puede ser que sea una consecuencia de si la palabra mora en abundancia en tu corazón, o sea, una forma en la cual haces que la palabra more en tu corazón. Pero acá dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Una forma de que la palabra de Cristo more en tu corazón es que nos enseñemos. Entonces la palabra va a morar en mi corazón. Y nos exhortemos unos a otros en toda sabiduría. Es la manera. En este momento está sucediendo esto. Usted está recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, atesorándola en su corazón. Pero agrega otro participio, dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy asombroso que agregue esto. Yo entiendo perfecto que si hay enseñanza y exhortación, eso va a hacer que la palabra more en mi corazón. Pero ¿qué es esto de cantando con gracia en vuestros corazones al Señor? De nuevo, puede ser o la causa o el efecto en la forma que modifica el verbo. Yo tiendo a pensar, exploremos las dos posibilidades, las dos tienen implicaciones muy importantes. Si cantando nosotros vamos a hacer que la palabra de Cristo more en nosotros, no debemos cantar cualquier cosa. No podemos cantar cualquier cosa. Tenemos que cantar cosas serias, profundas, que nos instruyan, que tengan contenido de verdad de las Escrituras. ¿Qué hago cantando? Dame la mano, amigo, y mi hermano serás? Que es una canción que se canta en algunas iglesias. Dame la mano, amigo, y mi hermano serás. ¿Qué palabra de Cristo con esa canción hago morar en mi mente, en mi corazón? Nada. Porque eso no lo dice la Biblia. De hecho, es antibíblico, completamente una estupidez. Cantar eso dentro de una iglesia. La otra implicación sería al revés. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, entonces eso va a producir en nosotros como consecuencia que cantemos a Dios, que querramos adorar a Dios en espíritu y en verdad, guiados por la palabra de Dios. Y de nuevo, eso implica que vamos a cantar cosas acorde con esa palabra que mora en nuestro corazón, al Señor. Y acá habla de distintos tipos de canciones, lo cual es muy interesante. Himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Tampoco encasillarnos en un solo tipo de canciones. Hay algunas que son más extensas, más profundas, otras más breves, otras más solemnes, unas más alegres. No quiero explicar eso ahora, no viene al caso, pero es interesante que en la Biblia hay variedad. Hay variedad en los salmos, hay salmos de lamento, salmos de alabanza, salmos de sabiduría, hay todo tipo de salmos con distintas, enfoques, contenidos, propósitos. Hay distintas notaciones musicales que no sabemos exactamente qué significan, pero sí podemos ver que hay distintos ritmos también, según sea el caso, masquil, etcétera, etcétera.
los arqueólogos nos dicen que eso tiene que ver con la forma de tocar esos instrumentos. Y acá también vemos que hay una clasificación de distintos tipos de formas de cantar. Pero todo, de alguna manera, todo este texto está dominado por el imperativo que es que la palabra more en abundancia en vosotros. La palabra dirige lo que se canta. La palabra guía. No se puede hacer. Eso tiene que ver con en espíritu y en verdad la forma que también adoramos a Dios y cantamos. ¿Sí? Bueno, la Biblia entonces claramente ordena a todos los creyentes a cantar alabanzas a Dios. Además de todos los imperativos, di la lista de 10 salmos y del Nuevo Testamento, Efesios 5 y Colosenses. Tenemos también el ejemplo de los santos a lo largo de toda la historia, de la historia bíblica. Moisés compuso un himno, Éxodo 15, Deuteronomio 32, otro himno. David, bueno, ni hablar, ¿no? La mitad de los salmos fueron compuestos por David. Y cantaba, por supuesto. María cantó. Tenemos ahí el Magnificat de María, Lucas capítulo 1, hermoso. Engrandece mi alma al Señor, etcétera, etcétera. El Magnificat. En el cielo se canta. Eso es hermoso, eso es un tremendo argumento para decir, bueno, ¿por qué no vamos a cantar acá? En el cielo los santos están cantando. Es una reacción natural, por lo que veo, de ese gozo que tenemos, esa gratitud de ver, wow, queremos cantar al Señor, es un placer, para nosotros un privilegio hacerlo. Y las criaturas de Dios angelicales cantan, como hemos dicho en Isaías 6, en Lucas 2:14, cuando se abre el cielo y gloria a Dios en las alturas, y los pastores ahí quedan, wow, y están cuando los ángeles ven lo que está pasando en el pesebre, no aguantan y se empiezan se ponen a cantar todo. Porque es lo que hacen las criaturas de Dios frente al asombro que nos produce Dios. De hecho, si ponete a pensar en la música, Dios inventó la música, todo para adorarle a Él. Todo lo demás son falsificaciones satánicas de alguna manera. No estoy diciendo que escuchar música secular sea satánico, pero no fue para eso el propósito de la música. Para nada. Y Jesús ha cantado. Jesús cantó un himno. Allá en el aposento alto, Mateo 26:30. Jesús cantó. Interesante. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta de que está bien y que debemos cantar? No hace falta más nada. En fin, elementos de adoración en un servicio a Dios. Esto me gusta leerlo así rápido porque es un poco técnico, pero es muy valioso cuando tenemos detrás nuestro 2000 años de historia del cristianismo, que nos enseñan, nos instruyen. Personas hermosas a lo largo de no siempre la sociedad fue tan secular como la que vivimos hoy, tan anti-Dios. Hubo otros momentos donde había mucha solemnidad, donde era casi te llevaban preso en algunos momentos en historia si el domingo vos no ibas a alguna iglesia. No podías no ir a la iglesia. Todas las personas iban a la iglesia. En algunas ciudades y en algunos lugares del mundo. Era una obligación. Dios era el centro en algunas otras, bueno, al menos externamente, ¿no? En algunas culturas, en algunos momentos. Tipo la familia Ingalls, si quieren un ejemplo, así. Eso es como que muestran, todo el pueblo va a la iglesia. De hecho, era la actividad social de la semana ir a la iglesia. No había teatro, no había cine, no había circo, no había nada. La iglesia, ahí iba toda la gente. Ahí toda la ropita que tenían su ropa para el domingo para ir a la iglesia. Todos se encontraban en la iglesia. Así era, hermoso tiempo, ¿no? A veces uno dice, uy, Señor, me hubiera gustado haber estado ahí, vivir de esa forma tan hermosa. Acá estamos todos remando contra la corriente, ¿verdad? Pero bueno, a lo largo de todos estos cientos de años, miles de años ya, podemos armar una lista con lo que a lo largo de la historia, todos los que nos precedieron encontraron en las Escrituras que se nos manda hacer para adorar a Dios. Porque hay una lista enorme con textos bíblicos, alabanza y adoración basadas en la naturaleza y las obras de Dios, como está revelado en su palabra. Y ahí está la lista de textos. Acciones de gracias, confesión de pecados, para adorar a Dios. Oraciones, intercesión, o sea, oraciones a Dios, de alabanza, pero también orar unos por otros en algún momento del servicio. Sería una interesante forma también de adorar a Dios aquí cada domingo. Las ofrendas se hacen para adorar a Dios. La lectura de las Escrituras.
Se leen las Escrituras intencionalmente, así nos gusta, de nuevo, tomo yo eso de la historia. En muchas iglesias ni se lee la Biblia. Qué hermoso leer una porción extensa, no un versículo. Qué hermoso es, porque comunica algo también muy solemne. Acá lo que manda es Dios. Y nos reunimos para escuchar a Dios, no para escucharnos a nosotros todo el tiempo, y después 15 minutos al final hacemos un sermoncito. No, Dios, la lectura de las Escrituras. Predicación y enseñanza de la Biblia. Según los puritanos, ese era el acto central de adoración en un servicio de la iglesia. En el momento que se abren las Escrituras y el pastor empieza a predicar, ese es el pináculo de la adoración dominical. Que escuchemos las Escrituras como niños que tiemblan ante su palabra. Ese es el momento cúlmine, porque ahí nos callamos todos y habla Dios. Precioso. Comunión y servicio a otros. También es una forma de adoración. Yo a veces suelo pensar, cuando termina el servicio acá y nos quedamos acá hablando, de verdad conectándonos unos con otros, con el deseo de servirnos, de ministrarnos, de mimarnos espiritualmente. Estamos adorando a Dios. Lo hacemos por ahí. No salimos corriendo a casa porque empieza el programa que tanto que nos gusta ver. Nos quedamos acá para estar con los hermanos, porque a Dios le agrada eso. Eso es adoración a Dios. Disciplina eclesiástica. Practicar la disciplina es una forma de adorar a Dios, porque es reconocer de nuevo que la iglesia es de Él y no nuestra. A ninguno de los pastores nos gusta disciplinar a nadie. Decirle a alguien, tirarle la oreja y decir, ¿qué estás haciendo? Esto está mal, no puedes seguir haciendo esto. Cuando nos encerramos en privado a hacer algo así, estamos adorando a Dios, reconociendo que la iglesia es de Él, Él manda. Los bautismos son una forma de adoración a Dios y, por supuesto, la cena del Señor. Todos elementos tenemos de sobra, ¿no? Hermosos elementos. Bueno, me puse tan enfático que la tercera parte vi acá de mi apuntecito acá, pero bueno. A mí me ha impactado algo hace años leyendo del Dr. MacArthur. Creo que es el libro, Hugo hace tiempo nos enseñó, un libro que se llama Adoración. Se llama así, Hugo, ¿no? Adoración, creo que sí. Y él dice algo que es realmente inquietante. Dice, y por supuesto muestra textos bíblicos, dice que la Escritura destaca al menos 4 categorías de adoración inaceptables a Dios. 4 categorías, 4 inaceptables a Dios. La adoración de falsos dioses, prohibido completamente por los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Completamente prohibido. No importa, no, pero yo lo hice con buena intención, yo pensé, no estaba adorando, estaba venerando, lo que sea. No se hace. En segundo lugar, tampoco Dios acepta la adoración del Dios verdadero de modo equivocado, de la manera que Dios no pidió. Ahí tenemos a los hijos de Aarón, ¿se acuerdan ustedes? Que se arman un incensario, arman una mezcla ahí de incienso, no sé con qué, lo prenden ahí, salen. Dios les había dado exactamente la fórmula, pero ellos dijeron, no, vamos a hacerlo, esto va a estar bueno, vamos a hacerlo como nos gusta a nosotros. Y ahí murieron en el acto, diciendo, bueno, no haces lo que vos se te antoja. Pero lo hicimos para ti, Dios. Bueno, pero yo no te dije que hagas así. La adoración a Dios, del Dios verdadero, de modo equivocado, Dios no lo acepta. No que nos va a matar ahora, no están sucediendo esas cosas hoy. No. Pero no lo acepta Dios. En tercer lugar, la adoración del Dios verdadero con un estilo propio. Bueno, la anterior era de modo equivocado, este con un estilo propio. Yo no sé los ejemplos que da MacArthur. Yo siempre me acuerdo, en este punto, siempre recuerdo a ¿se acuerdan de ese señor Usa? Los filisteos habían capturado el arca y al final la devuelven porque desde que tenía el arca todo les sale mal, pasan cosas extrañas y no la quieren más. Entonces mandan un carro a buscar el arca, porque todo está establecido. El arca era el objeto sagrado del templo, el arca del pacto, ahí estaban las tablas de la ley, etcétera, el pan de la proposición, etcétera. Ponen el arca en un carro, como estaba establecido, personas habilitadas para hacerlo, y el carro va, pero ahí está muy poseado, y de repente, entre pozo y pozo, así, se cae el arca. O se empieza a caer el arca, no sé, y este hombre pone la mano para que no se caiga, y en ese instante se muere. Y vos decís, wow,
¿Qué pasó ahí? El hombre no estaba habilitado para hacer eso. Diríamos en nuevo, ¿qué gauchito usa? ¿No? El hombre vio ahí, fue proactivo, dijo, no, ¿cómo se va a caer el arca? Va a caer en el barro, este objeto sagrado se va a caer en el barro, se va a ensuciar, y pone la mano y muere en ese instante. Dios no vio su buena intención, porque obviamente que lo hizo con buena intención. El problema es que la mano de Usa está más contaminada que el barro de la tierra, porque Usa es un pecador, como vos y yo. No se podía. Es un tremendo ejemplo, que Dios no acepta cualquier cosa a nuestra forma, a nuestro estilo, porque quisimos hacerlo de onda o de corazón. Y finalmente, dice MacArthur, la adoración del Dios verdadero con una mala actitud. Tampoco Dios acepta. Este pueblo de labios me honra muchísimas veces, pero su corazón está lejos de mí. Estoy harto de sus fiestas, harto de todo, harto, no lo soporto más, dice Dios. Vayan y hagan lo que tienen que hacer. No usen la adoración como una excusa para seguir pecando. Dejen ya de decir te amo, te amo, te amo, y después no pagás ninguna deuda por todos lados. Un desastre tu vida, tus testimonios. Y vos dale con te amo, te amo. Callate ya, no puedo escuchar más eso. Por favor, amame de verdad, hacé lo que yo te digo. Estoy personificando, pero es más o menos, es lo que dice el Señor allá en Isaías, capítulo 1, ustedes saben. Isaías 1, del 11 al 15, Oseas 6, del 4 al 6, Amós 5, del 21 al 24, Malaquías 1, del 7 al 10. Basta de adorarme así, hagan las cosas bien, en espíritu y en verdad, de corazón. Bueno, hasta acá sigo estando con lo mío, pero yo había recogido otro tan lindo de otra persona, un día se los cuento porque es muy lindo. Pero solo déjenme entonces, terminando, algunos principios prácticos que yo considero. Está por llegar Jonathan a estar con nosotros, mi yerno. Él sabe música, él sabe de teología, sabe cantar, sabe dirigir la música, mucho mejor que yo no lo sé de hecho hacer, sabe tocar instrumentos. Hemos hablado ya con él, y hemos hablado por supuesto, con Hugo y con Tony. Él vendrá acá, y bueno, yo he hablado mucho con él sobre estas cosas. Y yo advierto al leer esto, o al comentar de esto, que mucho de lo que yo trato de establecer esto en forma de principios generales, pero de pronto voy a echar algunas opiniones personales. Y yo ya sé que Jonathan no piensa como yo, y probablemente Tony y Hugo tampoco piensen como yo, probablemente. Entonces también tenemos que aprender a pensar y discernir, tenemos que basar lo que hacemos en principios bíblicos y no en opiniones personales. Yo tengo la ventaja, al estar acá, al ser el pastor principal en esta iglesia, de me doy el gusto, por decir así, de imponer lo que a mí me gusta, a mí, porque soy el responsable, digamos. El día que yo me vaya y venga otra persona, probablemente traiga otro estilo. Y bueno, está bien. Pero jamás de los jamases peleen con nadie, porque si no, porque el pastor que estaba antes, eso no le gustaba. Bueno, ¿en qué principio se basaba? No sé, pero no le gustaba, no lo soportaba. Digo, bueno, tranquilo. De pronto era una opinión personal de él. No se van a pelear por eso. ¿Está bien? ¿Está prendido los aires? Sí. Bueno, déjeme decir lo siguiente. Tenemos que ser, en primer lugar, muy cuidadosos en la forma de seleccionar las canciones. Entre comillas, para ofrecerle a Dios. Si de verdad vamos a ofrecerle canciones a Dios, bueno, estemos seguros que lo que cantamos está de acuerdo con lo que Dios enseña. Porque ya, si no, estamos seguros que a Dios no le va a encantar. No le va a gustar. Cantar algo que es una cosa falsa. ¿Qué estamos haciendo? Está mal. Tenemos que pensar, yo siempre digo, es un error en muchas iglesias, yo he hablado con pastores ya mayores, y me dice, le dejé el área de la alabanza a los jóvenes. Vos viste, los jóvenes, cómo les gusta a ellos. Nosotros ya no tenemos onda. Y digo, por favor, no hagas eso jamás. ¿Qué saben estos muchachos de teología? ¿Qué saben de las escrituras? Apenas están tocando una guitarrita y están, qué sé yo, ni loco dejes a un jovencito dirigir la alabanza. O tomar decisiones en cuanto a lo que se canta. Eso las toma las personas que es responsable, porque, de nuevo, acuérdense que nosotros nos enseñamos unos a otros con himnos, cánticos, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo que se canta es muy importante, el contenido de lo que se canta y a quién se lo cantamos. ¿Qué sabe un muchacho? Ni ha leído una vez entera toda la Biblia para decidir a veces lo que se canta y lo que no. El criterio es otro, es el ritmo, no sé, otras cosas que les gustan a ellos, cómo suena la guitarra, cómo la batería, lo que sea, y no lo que se está diciendo.
El contenido de la letra debería ser examinado a la luz de las Escrituras y solamente la que pase esa prueba debería ser utilizada. Que sea bíblica lo que se canta. Muy importante. A veces se cantan cosas que están mal. Aún himnos muy, pero muy conocidos. Himnos que están mal. No se debe cantar eso. Y son muy bonitos. Son muy poéticos, que estoy a solas en el huerto y el Señor me habló y oí su voz y me dijo esto. Mentira, no. Sacá eso, no cantes eso. Está mal. ¿Qué es eso? A solas al huerto voy, creo que se llama ese himno. No es un himno para cantar. Y es muy lindo, muy conocido. Yo, no sé, lo escucharía en mi casa de pronto, pero estamos enseñando cosas. Ahí está, después de pronto está todo el mundo ahí caminando, esperando que Dios le diga algo y... No. Poemas con textos bíblicos fuera de contexto no deberían cantarse. Por ejemplo, hay canciones, a veces estamos en algunas iglesias uno canta y dice los carros de Israel, no sé qué, los carros de Israel. Eso no tiene sentido para nosotros. Eso cantaban los judíos en la época del rey David, etcétera, porque tenía sentido para ellos. ¿Qué es eso de los carros de Israel para nosotros? No tiene sentido en el contexto en el que vivimos cantar eso. En caso de que se usen igual ciertas canciones que son, no sé, tienen algún significado, se debería explicar. Si es algo así, de nuevo, que no tiene que ver con nuestro contexto, debería haber alguien que lo aclare antes, o en boletines o algo, para que sepamos, que cantemos con el entendimiento, sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Las personas que adoramos acá, los que alabamos, todos en la iglesia, deberían ser siempre dirigidos a Dios como el sujeto y el objeto de la adoración. Canciones que relatan experiencias personales son aceptables. Esto lo digo yo, esto lo escribí yo. Canciones que relatan experiencias personales son aceptables solamente si aquella experiencia puede ser considerada la experiencia normal de todos los que estamos acá, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, Gracia admirable, o Gracia admirable, dulce es. Esta la cantamos hoy, ¿verdad? Perdido estaba yo, más... Bueno, no me acuerdo ahora toda la letra, pero esa fue escrita por un hombre que era John Newton, que era traficante de esclavos. Y en un naufragio pensó que se moría y se convirtió al Señor, y hermoso. Y él escribe ese himno, Gracia admirable. Era un pecador espantoso, vendía a seres humanos. Miserable. Y se convierte y exalta la gracia de Dios, pero la verdad, detalles diferentes, los detalles particulares, ahí tampoco dice que era nada de los esclavos, no dice eso, pero dice que era un pecador vil y Dios lo salvó. Eso es lo que nos pasó a cada uno de nosotros. Cantemos eso, perfecto. ¿Sí? Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, ¿no? Fui ciego, visión me dio, algo así dice. Eso es hermosa poesía y todos nos podemos identificar. Eso lo cantamos, perfecto. ¿Sí? Por causa de que la música tiene un carácter didáctico para enseñarnos, Colosenses 3:16, deberían preferirse las letras con un contenido preciso y profundo, verdades doctrinales objetivas antes que experiencias personales subjetivas. ¿Sí? Poquito hay en los salmos y está bien, pero de nuevo, tenemos que ser muy cuidadosos. De todo alrededor de eso, no está bueno. Las emociones tienen un lugar para la adoración. A mí me gusta emocionarme, la verdad. Yo pienso que así nos hizo Dios. Pero no es lo principal, ¿verdad? Pero no es la meta que nos emocionemos. Pero estaría bueno que nos emocionen, ¿no? Lo que cantamos. Mientras mantiene un respeto apropiado, la adoración bíblica siempre rebosa con pasión personal y emoción que exalta a Cristo. Primera Crónicas 15:29, Primera Crónicas 16, del 4 al 6. El ejemplo más lindo es David. David es un hombre súper sensible, hermoso. Hermoso. Es hermoso, de verdad, emocionarnos, involucrar todo nuestro ser en alabanza a Dios. Y bueno, la Biblia describe variedad en la música, salmos, himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, deberíamos elegir entre himnos, coros, pasajes bíblicos, ¿por qué no? Canciones evangélicas. Siempre que podemos estar de acuerdo, aunque lo que dicen sale de las Escrituras. Después está hermoso cambiar. Para mí está hermoso tener una variedad.
Y tratamos de hacerlo, sí. De todo un poco. No que decir, no, acá solo cantamos himnos. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? El orgullo de lo que acá cantamos himnos. Y hay unos himnos que son un espanto. No, las cancioncitas no cantamos. Y si hay canciones que son hermosas, que alaban a Dios. No es eso. No nos quedamos solo con un tipo de canción, sino que evaluamos y tratamos de que haya variedad. El estilo musical es un asunto neutro. No sabemos. No es un asunto neutro. ¿Sí? No sabemos los salmos, qué música tenían, no lo sabemos. Y gracias a Dios por eso, porque estaríamos todos cantando como los judíos de no sé cuánto hace. Está bien eso. Pero yo me pregunto, ¿vos pensás que, no sé, podemos adorar a Dios con reggaetón? Yo pienso que no. A mí me saca de onda, digamos. No puede ser. Y es interesante porque los inconversos entienden eso, porque quieren crear un clima en determinadas situaciones, en determinado momento, y lo hacen con música en las películas. Se crean ciertos climas con cierta música, y hay cierta música que no sirve, obviamente, para eso. Y así es en cada situación. Cuando nosotros venimos a cantar a Dios, si bien no sabemos cómo será la música en el cielo, no lo sabemos, qué ritmo se va a usar. Bueno, tratemos de, lo mejor que podamos, pensar que sea algo diferente a lo mundano. Yo no quiero que la música que cantamos acá se parezca a la música del mundo. Porque yo quiero que la música acá sea algo que represente otra cosa, superior. ¿Sí? No todos los estilos musicales son apropiados para adorar a Dios. No se trata de nuestros deseos, de nuestro placer, sino de nuevo acerca de Dios, de la gloria de Dios. Música, puse esto, música que los predispone a uno a la ligereza, a la frivolidad, a la sensualidad, no es apropiada para la adoración de nuestro Dios grande y santo. Yo he estado en iglesias también que al final no podía ni cantar porque adelante mío estaban todos bailando. Porque la música de verdad casi era hasta difícil quedarse quieto. Hasta uno mismo, ¿no? Porque era una cosa que... Bueno, yo de nuevo concedo, hay personas, yo sé, conocemos el mundo evangélico, que piensan que eso es casi algo ideal, ¿no? Que están tan como absortos que no les importa nada, no tienen vergüenza, está bárbaro. Bueno, hay que ver caso por caso. Sí, hay que ver caso por caso. De nuevo, cualquier cosa que nos saque el foco de Dios y lo ponga en nosotros, yo pienso que no es apropiado. Y sin duda hay música que no es apropiada. Acá hay de todo un poco, ustedes lo ven. Acá miren los instrumentos, ojalá pudiéramos tener más. No me parece algo inapropiado. Cada tanto se escucha en algún ensayo, una cosa rara, y hasta que venga Jonathan, yo soy el encargado, bajo acá y digo, hey, ¿no se puede cambiar un poco eso? Hacer otra cosa más suave. Y en todo sentido, a veces hay muchos himnos de nuestro himnario que son marchas, parecen marchas militares. A mí personalmente no me gustan. Qué sé yo, esto de cantar con una marcha, no sé, no me parece que parezca una iglesia. Pero no es nada irreverente, pero parece que no coincide, ¿verdad? De nuevo, esos gustos personales. Bueno, yo digo así, deberíamos preferir música artística en oposición a la música vulgar, berreta, digamos así. Algo que sea trascendente, que coincida con lo que estamos diciendo. ¿Sí? Me parece que es bastante simple entender eso. Bueno, se nos fue el tiempo. Déjenme rápidamente, de verdad me queda muy poquito acá, hablar sobre el servicio de adoración sin agregar demasiado. El servicio de adoración, lo que hacemos cada domingo acá, es un lugar de encuentro entre los pecadores y Dios. Pecadores salvos por la gracia y el majestuoso Dios del universo, principalmente pecadores convertidos. Para eso se hace un servicio en la iglesia. No es una actividad evangelística hacer un servicio, aunque puede entrar algún inconverso. Entonces, de nuevo, eso guía lo que se va a hacer. Cuando los pecadores se acercan en humilde adoración delante de su Creador y Salvador, sus asuntos terrenales son puestos en una perspectiva eterna. Eso se ve hermoso en el Salmo 73, 17. Por poco resbala mi pie hasta que entré en el santuario de Dios. Todos nosotros venimos acá cada domingo con un montón de problemas, de luchas, de pérdida de visión, de ánimo. Estamos confundidos, desanimados, secos, cansados, etc. Y queremos venir acá y tener un refrigerio espiritual. Queremos encontrarnos con Dios y que todo lo que acá se hable sea de Dios y ese Dios que nos vivifica el alma. Para que esta clase de atmósfera sea posible,
Cada parte del servicio debe ser planeada y ensayada cuidadosamente, porque Dios demanda y merece lo mejor que nosotros podemos ofrecerle. La improvisación no es una virtud. No lo es. Si podés ensayar, ¿por qué no ensayás? Dios merece mejor. Y porque los errores nos distraen del foco que tiene que ser Dios. Tratamos, ¿no? Somos humanos. Igual nos equivocamos. Falla el sonido, falla esto, se salta una cuerda, lo que sea. Bueno, le erramos una nota. Está bien, pero tratemos de evitarlo, si es posible, para que no nos distraiga. La meta es la excelencia para el Señor dentro de nuestras posibilidades. La adoración bíblica es participativa. Un principio acá muy importante. En la Biblia se habla de cuando nos reunimos para adorar al Señor todos juntos. Y eso nos guía de alguna manera. Si la canción que se elige es muy difícil, la mitad de nosotros no llegamos, no la cantemos. Si nos juntamos para cantar todos juntos. Y solo la puede cantar un artista, no sé, bueno, ya, saquemos esa. O bajémosle un tono, por eso a veces los que saben música pueden hacer eso, modificarla de tal manera que la podamos cantar todos, no solo los que, qué sé yo, los barítonos o no sé qué. No. Muy importante eso. Las personas que dirigen, que están acá al frente, que tocan, en lo posible deben ser, bueno, digo en lo posible, los que dirigen deben ser cristianos maduros, personas que están entrenadas, digamos así, que conocen lo que están haciendo, cristianos maduros. Y en lo posible los que están tocando un instrumento deberían ser personas no solo con talento musical, sino también personas maduras en el Señor, que están creciendo por lo menos. Es inaceptable personas que utilizan el privilegio que se les da de tocar un instrumento para hacerse ver, pues para alimentar su ego. A mí no me gusta eso. Y hemos pedido en varias ocasiones en historia de esta iglesia, 28 años ya que estoy acá, que algunos ya, por favor, no toques más. No toques. No es un show esto. Es el Señor, no tu talento. Acá no estamos acá para admirarte. Por favor, después de muchas advertencias. Ya. No queremos que te empieces a mover. No, por favor, no. No es eso. Eso no es el lugar acá. Acá no tenemos lugar para poner el piano abajo, pero si lo tuviéramos, ahí abajo estaría, para que nada nos distraiga en lo posible, para que nadie se haga el vivo, digamos. Porque de cada tanto aparece alguno que tiene una cosa que los dedos, y entonces de golpe hace un arreglo de tal manera que entre estrofa y estrofa parece que acá estamos con Cacho tirado acá. Y yo digo, bueno, ya, no, está bien, es lindo, un detalle, está bien, pero no. Esto no es un teatro, no es. Bueno, el día que yo me vaya a saber lo que hagan acá, pero a mí lo más sobrio, mejor. El punto es todos nosotros, participativos. Nosotros nos ponemos de acuerdo para que los equipos de sonido no estén demasiado altos, de tal manera que suene tanto esto que no nos escuchemos la voz. Porque es hermoso cantar juntos, que nos escuchemos, estamos todos juntos alabando a nuestro Señor. Y es por eso que ellos cada tanto frenan con los instrumentos y cantamos a capela, a propósito. Nos hemos puesto de acuerdo que así sea. Porque es hermoso que estemos juntos cantando al Señor. Es el instrumento más lindo que hay acá, no son estos, sino tus cuerdas vocales, las tuyas y las mías. Y nos escuchamos, aunque no somos wow como cantamos, pero todos juntos. A mí se me pone la piel de gallina a veces. Porque es hermoso. Es lo que debe ser. Somos los redimidos del Señor, que estamos cantando a Dios y nos queremos escuchar. Y nos alienta a hacerlo. No me gusta a mí la música especial, así le llaman entre comillas, personas que de repente, no sé, en un momento del servicio pasan y cantan con un playback o con una banda y cantan una música especial. A mí no me gusta personalmente, no me gusta. De nuevo, porque veo, no les mostré los textos, los tengo más adelante, pero ya, no, el canto es participativo, ¿sí? Nos juntamos como familia que somos de la fe a cantar juntos. No como en un teatro a presenciar un show que una persona nos da. Eso está bueno para una conferencia, lo acepto. Para una campaña, bárbaro. Pero estamos hablando del servicio de cada domingo a Dios. Parte del servicio juntos cantar a Dios. No. A mí no, personalmente no me gusta mucho. Ahí admito que es un gusto personal. Y bueno, sí, está bueno cuando pasamos la ofrenda, que haya un poquito de música, que nos haga pensar en algún himno que podamos reconocer, es muy lindo. Pero de nuevo, nada para que nadie acá se haga el artista, no corresponde. Y aún los que predicamos, no somos nada tampoco nosotros.
no corresponden cosas así de hacernos ver, eso no es del Señor. No trae gloria a Dios. Para eso estamos, para gloria al Señor. Y lo mismo me pasa con los PowerPoint, eso de poner, ¿viste? Mientras estamos cantando una animación que aparecen luces o que un monte, no sé, una vista aérea. Sí, yo sé que Dios creó las montañas, que los ríos, que las olas, todo bárbaro, pero ya. Dice Romanos 1 que hay un problema que los seres humanos, en vez de adorar al Creador, adoraron a las criaturas, a la creación. Ya basta de la creación. Estamos acá para pensar en Dios. Por eso tenemos todo pelado así, nada. Nada que nos distraiga, digamos. A mí no me gusta, sinceramente. Quiero pensar en Dios, no en las montañas, los pajaritos, todo eso. Acá no. ¿Sí? Y hacemos lo posible, lo mismo, boletines, cualquier cosa que se haga. ¿Sí? Evitar todo tipo de cosas que nos desvíen de la atención en Dios. Por eso, así todo pelado, está buenísimo, súper. Todo sencillo, lo más sencillo que podamos, nada de lujos acá, nada de cosas, nada. Exagerado, ¿verdad? Ustedes entienden. Bueno, los servicios de adoración no son para atraer a nadie acá a la iglesia. No lo hacemos para enganchar gente, para nada. Son para el Señor. A Él nos dirigimos. Para eso hacemos otras cosas, si queremos, si es posible. Pero básicamente tenemos que salir y alcanzar el mundo nosotros. Bueno, y finalmente, decir, bueno, a propósito, para alcanzar a los perdidos es la locura de la predicación. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, no por la canción. Las canciones no son evangelísticas. La palabra es la que alcanza las almas, no las canciones. Y se hace un recital, y hay recitales de grupos cristianos que van en un estadio, si quieren hacer un evangelístico, en algún momento tiene que parar la música y uno de los músicos agarra una Biblia y predique. Porque así Dios inventó. ¿Qué queremos inventar? Si dice que Dios quiere salvar a los hombres por la locura de la predicación. Así es. Y finalmente, todo lo que se haga en la iglesia debe promover la unidad y el amor cristiano entre nosotros. En una iglesia ideal tenemos personas mayores, tenemos jovencitos, adolescentes, todo tipo de personas. Entonces, ojo con eso de que, bueno, ahora viene la avalancha juvenil y todo lo que cantamos son rock cristiano y la gente grande, ¿qué pasó? A ellos les gustan las canciones de antes. Y entonces, en amor, nosotros todos tratamos de considerar a todas las personas que hay entre nosotros. Nos queremos edificar unos a otros y no hacer una iglesia piola, digamos así, más juvenil y a los viejos que los parte un rayo. No. Cantamos como, otra vez, como congregación que somos, lo que todos podemos cantar y lo que a todos, de alguna manera, pensando en el Señor primero, pero que a todos nosotros nos ministra, nos edifica. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos ayudes pensando en todas estas cosas. No solo a entender lo que hacemos en la iglesia, sino de nos desafíes a adorarte en espíritu y en verdad, a perseguir de una manera intencional el deseo, activamente en la semana, cada día, la necesidad de adorarte, Señor, que tenemos. De alabarte, de buscarte, de orar a ti, de doblar nuestras rodillas ante ti y derramar nuestro corazón delante tuyo y aún cantar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte a ti en todo lo que hacemos aquí, Señor, por favor. Gracias por los hermanos que dedican tiempo invisible para nosotros, para dominar un instrumento, para hacerlo con arte, con excelencia. Gracias por ellos. Pedimos que los bendigas, que los ayudes, que les sigas dando a ellos la determinación de seguir aprendiendo, a los que aún no saben, pero que algún día quisieran ser parte de este privilegio que es dirigirnos en alabanza con los instrumentos. Por favor, Señor, bendice a cada uno de ellos, provéeles también lo económico, porque es costoso, para tener su instrumento, tomar sus clases. Que también levantes entre nosotros personas que vean esto con la importancia que tiene y ayuden también a estas personas que han demostrado tener esa pasión por exaltar tu nombre con la música, Señor. Damos gracias. Gracias entonces, Señor, por tener tu palabra. Gracias porque tú eres un ser adorable. Gracias porque estaremos por la eternidad cantándote a ti asombrosamente en el cielo, con todos los motivos que hay para cantarte asombrosamente. El motivo principal que vemos allí en Apocalipsis es que tú has muerto en la cruz para salvarnos.
y que ese sea nuestra gran canción aquí, Señor, tu salvación. Exaltemos siempre tu nombre, tu persona, tus obras, tu palabra, pero especialmente lo que has hecho por tu gran amor, tu gracia y misericordia muriendo por nosotros en la cruz, Señor. Pido, Dios, por favor, que toques el corazón de los que entre nosotros están aquí y aún no se han rendido a ese evangelio precioso, Señor. Lo ruego en el nombre de Jesús.